comencé en el deporte desde que hice la escuela primaria ahí en el Colegio Sagrado Corazón, lo que es conocido en Sagua como los jesuitas. Ahí empecé a practicar fútbol, que era el deporte que más se practicaba ahí en la escuela, porque terminaba en el horario de recreo, pues se lanzaba una pelota de fútbol, entonces lo que hacíamos era jugar fútbol. Entonces aproveché, en la cuadra de mi casa vivía Ríos, que fue uno de los introductores de lo que desarrolló el fútbol aquí en Sagua. Y por esa razón de afinidad, de que estábamos, bueno, empecé jugando fútbol, jugué contra equipos. Nunca fui bueno en fútbol, pero bueno, al menos lo jugué. Incluso jugué un campeonato que se hizo aquí en Sagua alrededor del año 59, entre los Boy Scouts, el equipo de nosotros que era de los jesuitas y un equipo de Salesiano Don Bosco. Me acuerdo que el único partido que ganamos, pero el único gol que echamos fue uno que echó con la mano un compañero de nosotros pegadito, pero fue contra Salesiano Don Bosco, que tenía Varela, a una serie de gente que eran mejores jugadores de fútbol que nosotros. Pero ese fue uno de los primeros deportes que practiqué. Jugué pelota en los Cubanitos también, en el año 59. Hubo un campeonato organizado aquí, formé parte del equipo de béisbol del Colegio de Sagrado. Jugaba segunda, jugaba primera con este tamañito que tengo, y entonces era segundo catcher, o sea, sustituía al catcher principal. Ese fue mi primer tiempo. También practiqué judo, un área de judo que lo abrió el profesor Choi de Santa Clara, aquí en los jesuitas. Pero tuve mala suerte, la primera competencia sabía los otogari nada más, que es uno de los elementos más fáciles del judo, y entonces me llevaron a una competencia provincial, y en el pareo tengo la mala suerte de caer con Roberto Pérez, que era cuando aquello cinta verde, y fue el campeón nacional ese año en la categoría. Te imaginarás que lo que duré en el colchón fueron segundos. Esa fue mi carrera efímera en el judo. También practiqué cancha, tuve la suerte de ser campeón provincial de cancha. Claro, de delantero de un zaguero que era extraordinario aquí, que era Guillermo Yacuna, que fuimos a una competencia que se desarrolló aquí en Sagua y fui campeón provincial de cancha. Jugué baloncesto también, primero en los jesuitas, como parte del equipo menor de 15, y después participé en una competencia novato que se llamaba, era la primera competencia, al principio de la creación del INDER, era la primera competencia que se participaba. Tuviera la edad que tuviera, pero bueno, participaba en esa primera en la categoría novato. Y fui a una novato provincial, que bueno, que solamente llegamos hasta la región y ahí jugamos en la competencia provincial, pero no avanzamos. Y ya en el año en que entro en el instituto, ya alrededor del año 1964, me enseñan a jugar voleibol, que fue el deporte que prácticamente constituyó lo que fue mi carrera posteriormente. Soy una persona que tuvo mucho que ver en mi vida, que no nos acompañó hoy porque desgraciadamente murió este año, el día 25 de abril, que es Pedro Torres Robaina, Papito. Papito tuvo una influencia muy grande desde el punto de vista profesional, social, personal en mi vida. Fue mi padre, fue mi hermano, fue mi compañero, fue mi profesor y después fue mi alumno. O sea que hasta eso llegó. Al terminar mi carrera, mi servicio militar, me da la propuesta de ¿quieres trabajar en educación física? Y entonces, bueno, aunque a mí la educación física no era lo que me apasionaba, a mí me apasionaba el deporte en particular, pero bueno, comencé ahí porque era una manera de vincularme con el deporte. Y entonces pasamos un curso de habilitado de un mes. Estuve de profesor en Nelson Fernández y tuve la oportunidad de tener a Víctor Mesa como mi alumno de educación física, que estaba en tercer grado. Y al año siguiente, siguiendo esa vida de Papito, al año siguiente paso a la AIDE regional aquí en Sagua, ya como entrenador de voleibol. Ahí me pude desarrollar. No te digo, no fui un entrenador ganador. Desgraciadamente quizás estas ansias de estudio, esas ansias de leer me guiaban un poco a la teoría. A veces respetaba mucho la teoría sobre la práctica, cuando en realidad aquello era una equivocación. Después pasé con la división política administrativa, pasé a comisionado provincial de voleibol. Fue una etapa quizás no acorde porque siempre el comisionado es como aquel que es responsable de las derrotas y no de las victorias, no disfruta las victorias. Y de ahí pasé a formar parte del claustro de la Facultad de Cultura Física de Villa Clara, en el curso 82-83. Ya me había hecho profesor de educación física a nivel medio por estudio dirigido. Aproveché y me matriculé la licenciatura, terminé la licenciatura en el curso 82-83, el propio año en que yo entro a la Facultad de Villa Clara, siendo a la vez alumno y profesor de mi propio año. Y entonces, bueno, te digo que si otro día nazco y me dan la oportunidad, trabajo en eso mismo, como profesor universitario de voleibol. Ahí ha sido el lugar donde más me he podido desarrollar en toda mi vida. Esta profesión, yo soy maestro. El maestro en términos generales, ¿no? El proceso docente educativo del deporte
Y es un proceso docente educativo, lo único que tiene un aula diferente, pero es un proceso docente educativo igual que el que se realiza en la escuela. Y primero, no hay mejor orgullo que cruzarte con alguna gente que te reconoce como su profesor. Y que en un momento determinado dicen, ese fue mi profesor, y que incluso te hace anécdotas de cosas que a veces tú ni te acuerdas, pero que han servido para él, han dejado una huella en él. Yo siempre dije que bueno, que quizás no solamente el formar atleta para nosotros y que tuviera resultados es una cosa extraordinaria, porque bueno, te ves, quizás llega a hacer lo que tú no pudiste hacer y lo hace a través de otra persona, pero solamente formar personas, o sea, no solamente atletas, sino formar personas también. Creo que no hay orgullo más grande para un maestro de ser reconocido por el alumno. Ese es tu principal inspector. A mí me selecciona para mi primera competencia nacional, que fue en Baracoa. A mí siempre me gustó ser entrenador. A mí me gusta más ser entrenador que otra cosa. O sea, que es con donde tú te ves expresado en tus muchachos, en el trabajo diario. Pero bueno, me seleccionaron para árbitro, fui como árbitro a mi primera competencia nacional. El primer juego fue un desastre. Pero entonces, bueno, esa fue la carrera que me eligieron, y entonces esa fue la carrera que seguí. Y como escogí esa carrera porque me la seleccionaron, pues entonces yo seguí en ella. En el año 1971 pasé el curso internacional, coincidentemente con el Norseca, el segundo Norseca que se realizó en La Habana. Tuve la oportunidad de ser el segundo expediente de ese curso. Llegué a ser árbitro internacional y te repito que no, como el pitcher que pide la bola y no se la dan nunca. Pasaron años por mí, entonces fui a giras. Y yo lo único, sí viajaba, pero no había un resultado. La única competencia grande que fue los Juegos Universitarios Mundiales en el año 1981 en Rumanía. Todos los otros fueron intrascendentes. Y más tarde, bueno, en el Norseca de aquí, de un Norseca juvenil en Guatemala, o sea que no tuve la oportunidad de desarrollarme como árbitro hasta que me llegó el retiro. Cuando cumplí los 55 años, la Federación Internacional de Voleibol te retira el carnet porque ya cumpliste 55 años. Yo lo que soy ahora es instructor de la Federación Internacional de Voleibol. Yo soy habilitado. Los muchachos ahora no les gusta que le digan habilitado, parece que hay una tendencia a llamarle profesor en formación, pero yo siento orgullo de ser habilitado porque yo empecé en ese campo. Después, cuando dieron la oportunidad de la licenciatura, me hice licenciado en Cultura Física, pero no paré, yo siempre quise llegar a lo más alto que hubiera podido, cosas que no pude en otro momento, ni como atleta y quise ni como árbitro, a donde pude haber llegado, porque no me lo permitieron. Pero comenzó una maestría yo estaba esperando la maestría en entrenamiento deportivo y no acababa de llegar a la escuela, y bueno, hubo una edición de la maestría en educación avanzada, y yo en la segunda edición aproveché para matricular, y ahí salió prácticamente mi tesis doctoral. Hice la determinación de necesidades aquí. Yo no estaba embullado para ser doctor, porque me parecía una cosa, demasiado sacrificio, incluso demasiado tiempo dedicado a una cuestión que me gusta, pero que era ya a la edad, en ese momento, 50 y tantos años, no me parecía prudente. Sin embargo, aquí apareció, hice mi determinación de necesidades en SAGUA, discutí mi maestría, logré ser máster en educación avanzada, y prácticamente ahí sirvió, porque de ahí lo único que hice para el doctorado fue prácticamente fundamentar un poquito más y darle un poco de más orientación teórica, porque ya el elemento teórico, que es lo fundamental, que es lo que hay que hacer en el doctorado, lo había encontrado en la propia tesis de maestría. Yo para algunas cosas he tenido mucha voluntad. Por ejemplo, tengo muy mala voluntad para el alimento. Sé que me hace daño que me engorde, pero me gustan las cosas que engordan desgraciadamente. Pero para esas cosas yo tengo voluntad. Mi preocupación fundamental es que yo quisiera siempre dejar una impronta de que la gente me conozca como que fui una gente lúcida, que pude aportar, y no quisiera verme en un momento en que ya uno habla cosas que no son adecuadas, que ya se te olvidan las cosas, que ya la memoria te falla. Te confieso que no hago todo lo que me gusta, porque hay una cantidad de cosas administrativas que te llenan el camino. Yo quisiera tener tiempo, por ejemplo, te digo el ejemplo de algo que alguien dijo, que alguien se lo atribuye a Martí, hay quien dice que no es de Martí, que el hombre cuando nace debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Yo tengo que escribir un libro. Ahora me dispongo, bueno, debo ir a cumplir una misión en Venezuela, debo trabajar en una universidad, la Universidad Iberoamericana de Cogedi, y entonces yo pienso que eso quizás me va a dar el momento, me voy a llevar todas las cosas, estoy grabando cantidad de cosas para poder escribir un libro, que es lo que yo tengo que. He escrito, he participado como coautor, he hecho cantidad de cosas, programas, hay uno que está en la editorial José Martí en vías de salida, pero no he podido escribir mi libro.
Yo siempre he sido sagüero reollo, y tengo la percepción del sagüero. Nosotros los sagüeros somos muy amantes de nuestro terruño, pero no somos tan municipalistas, tan localistas como en otros lugares que quizás es criticable la percepción esta. Yo pienso que los sagüeros que creemos que Sagua, no creemos que Sagua es lo mejor del mundo. Amamos a Sagua con los defectos que tenga, y no nos gusta, como no nos gusta que nos critiquen a la hija. Cuando nosotros la criticamos no nos gusta que la critiquen, pero sentimos a Sagua muy, muy de cerca. Encontrar un sagüero en ese mundo tan grande es para mí una de las cosas más grandes y te hacen más deseoso ese sagüero. Sagüero como lo es Pepe en el museo, como lo es Villa, como es Ismael, como una cantidad de gente que han pasado por aquí, por este programa.